Esta no es solo una historia de amor, es una historia que nunca terminó. El vínculo eterno habla de lo que marcó, de lo que dolió y de lo que aún permanece. Gracias por quedarte a escuchar. Introducción. En lo largo del tiempo y el fluir incesante de la vida, existen conexiones que desafiaban las leyes del olvido. Estas son historias de amor y amistad que, a pesar de los años y las circunstancias, resisten el paso del tiempo, dejando una huella indeleble en el alma de quienes las protagonizan. Nuestra historia comienza en los pasillos de un colegio, donde dos almas jóvenes se cruzan en el momento más inesperado. Raquel y Javier, dos estudiantes con mundos muy diferentes, son irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro. Lo que comienza como una amistad inusual se transforma en un amor apasionado, desafiando las expectativas y las convenciones. Sin embargo, la vida los separa, llevándolos por caminos divergentes y hacia compromisos que nunca imaginaron. Cada uno sigue adelante, construyendo nuevas vidas y forjando nuevas relaciones, pero el recuerdo de su amor juvenil y la profunda amistad compartida se mantienen como una sombra en sus corazones. 30 años después de su separación, el destino los vuelve a reunirse de manera inesperada. A pesar de estar comprometidos con otras personas y de tener diferencias políticas aparentemente insuperables, Raquel y Javier caen de nuevo en los brazos del amor prohibido. Se convierten en amantes, manteniendo su relación en secreto durante 12 años intensos y emocionales. Pero como todos los secretos, este amor clandestino no puede permanecer oculto para siempre. Las tensiones aumentan, la posesión se vuelve asfixiante y las diferencias políticas amenazan con destruir lo que han construido. La relación llega a un punto crítico y Raquel y Javier se enfrentan a la decisión más difícil de sus vidas: seguir adelante juntos o dejar atrás este amor que los ha consumido durante décadas. El vínculo eterno es una novela que explora la naturaleza del amor, la amistad y las conexiones que trascienden el tiempo. Es una historia de segundas oportunidades, de decisiones difíciles y de la eterna pregunta sobre si el amor puede ser realmente eterno. Acompaña a Raquel y Javier en un viaje a través de los años, mientras luchan por encontrar su lugar en el mundo y el significado de un vínculo que ha perdurado a pesar de todo. Un encuentro en el colegio. Era el año 1983 en la apacible ciudad de San Martín, ubicada en lo más profundo del país. Un grupo de jóvenes estudiantes se encontró en el umbral de una aventura que marcaría sus almas de por vida. Este viaje en autobús, su última hurra como estudiantes de bachillerato, los llevaría desde su tranquila ciudad natal hasta las paradisíacas playas de San Andrés. Era un viaje destinado a convertirse en un poema épico de recuerdos imborrables. En la mañana de ese día trascendental, el sol ascendía en lo alto del cielo, tejiendo un lienzo de promesas doradas en el horizonte. Raquel, con su cabello castaño ondeando al viento y ojos que parecían reflejar constelaciones secretas, aguardaba en la parada de autobús junto a su inseparable amiga Carla. Ambas compartían un anhelo ardiente por aventurarse más allá de los confines de su pequeña urbe. El grupo se congregó en la puerta del colegio, sus corazones latiendo en unánime entusiasmo por la travesía que se avecinaba. Fue entonces que Javier, un joven cuya sonrisa resplandecía como un faro en medio de la multitud, se unió al grupo de manera arrepentida debido a circunstancias imprevistas. Su presencia no pasó desapercibida, en especial para las damas, y Ana no fue la excepción. El viaje en autobús comenzó con una sinfonía de risas y cánticos. Las horas se deslizaban como las hojas de un libro mágico,
y compartían bocadillos, historias y secretos mientras atravesaban un paisaje caleidoscópico. El camino les llevó a través de lugares como Cartagena, donde el mar les recibió con su salino aliento, recordándoles el paraíso que les aguardaba. Pero la aventura pronto se tornó épica cuando, antes de alcanzar Tolú, un problema mecánico dejó al grupo varado en medio de la nada, bajo el sol implacable que caía como un martillo forjando recuerdos inquebrantables. La situación parecía insuperable, pero estos jóvenes espíritus rebosantes de determinación encontraron soluciones creativas en la desesperación. Al final, con la ayuda de un mecánico local, lograron devolver la vida al vehículo, fortaleciendo lazos que los unirían aún más. El viaje los condujo a Cartagena, donde se sumergieron en la historia que latía en sus calles empedradas. Se dejaron seducir por los aromas y sabores de la ciudad, mientras compartían risas que tejían la trama de recuerdos indelebles. Sin embargo, en Cartagena ocurrió un episodio que agregaría un matiz inolvidable a su odisea. Algunas de las compañeras, en su ingenua coquetería, provocaron a un grupo de turistas, dando lugar a una acalorada discusión que pronto derivó en una riña. Incluso uno de los profesores fue herido en medio de la confusión. La situación amenazó con poner el punto final a su excursión, pero la valentía y la empatía prevalecieron sobre el caos, permitiéndoles superar este obstáculo en su camino. Después de los días rebosantes de aventuras y las emocionantes noches en el pequeño hotel de San Andrés, donde la música y la diversión creaban un escenario perfecto, Raquel y Javier compartían momentos que acercaban sus almas en la penumbra de la noche. Estos instantes robados fortalecieron su complicidad en secreto, mientras el grupo de amigos disfrutaba de la juventud y la libertad en ese rincón del mundo. Un rincón donde los sueños se tejían con hilos de esperanza y pasión. Así, después de días llenos de memorias compartidas y las emocionantes noches en San Andrés, Raquel y Javier se encontraron a solas en la orilla del mar, donde el sol descendía en el horizonte como una promesa susurrada. Sus miradas se encontraron en medio de ese escenario pintado por los dioses, y en ese instante mágico comenzó una historia de amor que marcaría sus almas para siempre. El grupo de jóvenes, ahora forjado en el crisol de aventuras y recuerdos, continuó su viaje de regreso a San Martín, consciente de que esta excursión había sido mucho más que una simple travesía. Habían experimentado la vida en su plenitud, creando un preludio de momentos imborrables, y en medio de esos acordes nació un amor que desafiaría el tiempo y las distancias, una pasión que habría de perdurar a través de las estaciones de sus vidas. Caminos separados. Tras el resplandor efímero de su excursión adolescente, el mundo los empujó por sendas divergentes. La vida, esa tejedora inescrutable de destinos, les guió por caminos separados, como dos estrellas fugaces que se alejan en la vastedad del universo. Raquel, cuyos ojos solían brillar con el fulgor de los sueños juveniles, se mudó a una ciudad distante. Allí, en medio del bullicio de las calles anónimas y los edificios anónimos, se casó con su novio de la adolescencia. Su amor, que alguna vez ardió con la intensidad de un cometa cruzando el cielo, se convirtió en la calma apacible de un lago en reposo. Javier, por su parte, se inmiscuyó en el enigma de su carrera. Como un navegante solitario, exploró las leguas del conocimiento, conquistando las olas de la academia con una pasión que rivalizaba con el ardor de su juventud. Encontró el amor en una mujer que compartió su viaje, y juntos construyeron un refugio donde el tiempo fluía como un río tranquilo. Los años pasaron como hojas desprendidas de un árbol en otoño. Cada estación trajo consigo nuevas experiencias, desafíos y éxitos.
Raquel y Javier compartieron cartas y llamadas esporádicas, fragmentos de sus vidas plasmados en tinta y voz. Sin embargo, la distancia que había crecido entre ellos era palpable, como un abismo infranqueable que los separaba. Los recuerdos de su excursión, una joya pulida por el tiempo, se volvieron tesoros sepultados en los rincones más profundos de sus corazones. A veces, durante las noches en vela, recordaban aquellos momentos mágicos en la playa de San Andrés, cuando el mundo entero parecía estar suspendido en un beso eterno de las olas y el viento, pero la realidad los mantenía anclados en sus respectivas vidas. Raquel, con una familia que dependía de ella, y Javier, con compromisos profesionales y personales, parecían estar destinados a seguir sus caminos separados. Sus cartas se hicieron más esporádicas, sus llamadas menos frecuentes. El amor, que una vez les había unido con la fuerza de un huracán, se desvaneció como la brisa que acaricia suavemente las hojas en primavera. Sus destinos habían divergido demasiado, como dos líneas que nunca se encontrarían en el infinito. Así, el tiempo siguió su implacable curso, y Raquel y Javier, quienes una vez compartieron un amor tan intenso como el sol del mediodía, se encontraron viviendo en mundos separados, como dos estrellas en el vasto cielo nocturno, cada una brillando con su propia luz, pero sin nunca cruzar sus trayectorias de nuevo. A pesar de la distancia y el tiempo, los suspiros de nostalgia por el pasado compartido los visitaban en los momentos más inesperados. Sus corazones, aunque anclados en la realidad que habían forjado, nunca dejaron de latir al unísono en los rincones secretos de sus almas. El destino, caprichoso como siempre, aún tenía cartas por jugar en el juego del amor, y el tiempo demostraría que algunos lazos son tan fuertes que ningún océano de distancia podría romperlos. El reencuentro. El destino, como un hábil maestro de ceremonias, conspiró de manera inesperada para volver a unir los caminos de Raquel y Javier. Sucedió en una noche estrellada, cuando el alma mater de su vieja escuela organizó un majestuoso encuentro de egresados. La mansión donde se celebraba el evento resplandecía con luces tenues que conferían al lugar un aura mágica, como si el tiempo hubiera retrocedido y los rostros envejecidos volvieran a brillar con la frescura de la juventud. Los invitados llegaban al salón y Raquel, radiante en su vestido de noche, se encontró rodeada de caras familiares y voces que evocaban una época pasada. Las risas y los abrazos se multiplicaban a medida que los egresados se reconocían entre sí. Los abrazos eran como puentes entre los años transcurridos, y las voces, como canciones que se habían detenido en el tiempo. Javier, elegante en su traje oscuro, estaba inmerso en una conversación animada cuando vio a Raquel entrar. Sus miradas se encontraron en medio del bullicio, y fue como si el universo hubiera guardado un momento especial para ellos en medio de la multitud. El tiempo se detuvo como un suspiro de la eternidad, y Raquel sintió como su corazón latía al ritmo de una vieja melodía. El reencuentro fue un torbellino de abrazos cálidos, risas compartidas y recuerdos revividos. Las anécdotas de la escuela fluían como cuentos olvidados que ahora encontraban su lugar en la narrativa de sus vidas adultas. Entre risas, reconocieron viejos amigos y compartieron historias de vida que habían sido escritas en los años de separación. Sin embargo, hubo un momento durante la noche que hizo que Javier frunciera el ceño. Uno de sus viejos amigos, Sebastián, un hombre atractivo y encantador, se acercó a Raquel con una sonrisa coqueta y un brillo travieso en los ojos. Habían hablado en otras ocasiones sobre la tendencia de Raquel a ser coqueta sin siquiera darse cuenta, y esto parecía ser una reedición de esa preocupación.
Javier observó con una expresión sombría mientras Sebastián y Raquel conversaban animadamente. Las risas y los gestos afectos parecían una melodía que no le gustaba. La molestia creció en su interior como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Cuando Raquel se alejó de la conversación con Sebastián para unirse a Javier, notó la mirada seria en su rostro. ¿Pasa algo, Javier?, preguntó ella, percibiendo la tensión en el ambiente. Javier tomó un sorbo de su copa antes de responder con voz serena pero firme. Raquel, sé que eres amigable y cariñosa por naturaleza, pero algunas confianzas pueden malinterpretarse, le dijo con un tono que revelaba su preocupación. Raquel aceptó con comprensión, sintiéndose agradecida por su sinceridad. Habían tenido esta conversación antes, pero ahora, en el reencuentro de egresados, las palabras de Javier cobraban un nuevo significado. La complicidad entre ellos, más fuerte que nunca, estaba sellada en esa mirada compartida, como un pacto silencioso de amor y lealtad. La noche continuó, y la intensidad de su conexión se hizo más palpable. Las risas y los abrazos compartidos durante la velada eran un reflejo de su historia compartida. Finalmente, cuando llegó el momento de despedirse, Raquel y Javier se encontraron en un rincón apartado del salón, donde se fundieron en un abrazo que hablaba de promesas silenciosas y un amor que resistiría las pruebas del tiempo. Así, en medio de los destellos de luces de aquella noche estrellada, Raquel y Javier continuaron su viaje en el laberinto del reencuentro, con sus corazones latiendo al unísono en medio de las sombras y las luces, una melodía que nunca dejaría de tocar. Días después de este reencuentro, Raquel buscó una excusa perfecta para visitar el despacho de Javier. Necesitaba un apoyo en un proyecto que estaba trabajando, y sabía que él era un experto en el campo, pero en el fondo de su corazón ansiaba más que simples consejos profesionales. Cuando entró en su oficina, Javier la recibió con una sonrisa que parecía guardar secretos del pasado. Raquel se sentó frente a su escritorio, y mientras hablaban del proyecto, sus miradas se entrelazaron como dos almas que regresaron a reconocerse. El ambiente se carga de electricidad, como si la intensidad de su conexión desafiara las leyes de la física. Javier, como artista que acariciaba la paleta de colores en busca de la tonalidad perfecta, comenzó a masajear suavemente los hombros de Raquel. El contacto, tan íntimo y cercano, envió corrientes eléctricas de deseo a través de sus cuerpos. La tensión que había estado construyéndose durante décadas, finalmente se liberó en un beso apasionado que parecía un reencuentro de almas que se habían buscado durante toda la eternidad. En ese momento, en la oficina donde los libros y los papeles eran testigos silenciosos, Raquel y Javier reiniciaron su amor secreto. Las palabras se fundieron en susurros apasionados, y sus manos exploraron cada rincón de sus cuerpos como si estuvieran desenterrando un tesoro perdido. El tercer capítulo de su historia, marcado por el reencuentro en medio de luces parpadeantes, risas compartidas y el ardor de la pasión, se tejió con hilos de deseo y complicidad. Las llamas del amor, una vez más, ardían con intensidad, iluminando el camino de Raquel y Javier en su amor clandestino, un fuego que parecía destinado a arder eternamente en las sombras de sus vidas. Amantes clandestinos. Su reencuentro en la velada de egresados, como dos almas que se reconocen en medio de la multitud, fue como el encuentro de dos cometas que se cruzan en el vasto firmamento. Las risas y conversaciones de antiguos amigos se desvanecieron en el fondo cuando sus miradas se encontraron, centelleando con el eco de recuerdos compartidos y promesas de un tiempo olvidado. Raquel y Javier se reencontraron rodeados por la nostalgia de los años de juventud,
pero también por un sentimiento que se había mantenido latente en sus corazones. Había un abismo de tiempo entre ellos, pero ese abismo se redujo a un puente de palabras y miradas robadas durante la velada. Después de aquel inolvidable encuentro, Raquel encontró el coraje para buscar a Javier en su despacho. La excusa de una consulta falsa se convirtió en el pretexto perfecto para verlo de nuevo, y él, con una sonrisa cómplice, aceptó la invitación. En su oficina el mundo exterior quedó atrás, y el tiempo se suspendió como una paleta de colores en las manos del pintor. Raquel, nerviosa pero decidida, buscó el apoyo que sabía que solo él podía brindarle. Cuando sus manos expertas acariciaron sus hombros, el contacto se sintió como la caricia de la brisa sobre una hoja de otoño. Un suspiro se escapó de los labios de Raquel, y en ese suspiro se encapsuló toda la pasión que habían mantenido oculta durante años. El beso que compartieron en ese momento fue como la erupción de un volcán que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Los labios se encontraron con hambre, como dos amantes que se habían buscado en la penumbra. Fue un beso apasionado, un torrente de emociones que había estado contenido durante demasiado tiempo. Así, en el rincón secreto de su despacho, se reinició el amor clandestino que había comenzado en las playas de San Andrés, un amor que había sobrevivido a las décadas y las distancias. Ese momento de su historia, ahora tejido con besos robados y promesas susurradas en la intimidad de la noche, era un tributo a la pasión y al poder del amor que se niega a ser olvidado. El Rinconcito, un pequeño motel apartado de la ciudad, se convirtió en su refugio secreto, un lugar donde la intimidad afloraba con la misma naturalidad que las flores en primavera. Cada encuentro allí era como un capítulo nuevo en su historia de amor clandestino, y las paredes de ese lugar guardaban los suspiros y los secretos de su pasión. En el Rinconcito, las noches se convertían en un escenario donde sus deseos más profundos se cumplían. Las sábanas acogían sus cuerpos entrelazados como si estuvieran destinadas a encajar perfectamente. Las velas encendidas arrojaban destellos de luz sobre sus cuerpos, pintando sombras de pasión en las paredes. Las risas compartidas en la penumbra, los suspiros de éxtasis y los momentos de ternura quedaron grabados en sus corazones como huellas imborrables. Raquel y Javier vivieron allí anécdotas apasionadas y momentos románticos que se convertirían en recuerdos para toda la eternidad. Además, a pesar de las obligaciones profesionales de Javier, que a menudo lo alejaban de la ciudad, encontraron un pequeño pueblo intermedio donde en los fines de semana acudían para encontrarse y desafogar sus pasiones. Este rincón se convirtió en su santuario, un lugar donde el tiempo se detenía y solo existían ellos dos, envueltos en la magia de su amor. Los atardeceres en ese pueblo se volvieron un telón de fondo para su amor, mientras paseaban de la mano por calles adoquinadas y se perdían en laberintos de pasión y ternura. Cada momento allí se volvía un capítulo en su historia de amor secreto, un recordatorio de que el tiempo y la distancia no podía apagar la llama que ardía en sus corazones. De esta manera, su romance clandestino se tejía en un tapiz de encuentros furtivos y momentos robados, una historia de pasión que se escribía en las sombras, pero que brillaba con la intensidad de un sol eterno. Cada día que compartían era un tributo al amor que se negaba a ser silenciado, una melodía secreta que solo ellos dos podían escuchar, una historia de amor que desafiaba todas las barreras. Raquel, atrapada entre el amor que sentía por Javier y su compromiso con Daniel, se enfrentaba a una creciente confusión. Su relación con Daniel se desmoronaba lentamente a medida que se sentía consumida por la obsesión que sentía por Javier. A pesar de la vida,
que habían construido juntos y los recuerdos compartidos, Raquel se sintió atrapada en una telaraña de deseos y engaños. Javier, por su parte, se ahogaba en un mar de culpa después de cada encuentro con Raquel. Las discusiones cada vez más frecuentes con Marta, su esposa, lo atormentaban. Aunque intentaba mantener su compromiso y su responsabilidad hacia su familia, su mente y su corazón estaban divididos, y sentía que se estaba hundiendo en un abismo sin fin. La situación se volvió cada vez más insostenible para Raquel y Javier. La pasión que compartían se había convertido en un incendio que amenazaba con destruir todo a su paso. Se encontraban en una encrucijada donde debían enfrentar una decisión dolorosa. Continuar como amantes clandestinos significaba seguir viviendo una mentira y arriesgar la destrucción de sus vidas actuales. Pero separarse también significaba enfrentar el dolor de perder lo que habían encontrado en el otro. Una conexión profunda que había resistido el tiempo y las circunstancias. La historia de Raquel y Javier se enfrentaba a su momento de mayor tensión, donde la pasión y el amor se entrelazaban con la culpa y la responsabilidad. El futuro de su relación estaba en juego, y la decisión que tomarían marcaría el rumbo de sus vidas para siempre. La posesión y las diferencias políticas. A medida que Raquel y Javier se sumergían más profundamente en su apasionado romance clandestino, las complejidades de su relación se volvían más evidentes. Raquel, cuya pasión por Javier ardía como un fuego inextinguible, comenzó a teñir su amor con un matiz posesivo que, aunque nacía de su profundo deseo de tenerlo siempre a su lado, a menudo se manifestaba de manera complicada. La posesión de Raquel se tejía con los hilos de la inseguridad. A medida que los días avanzaban, sus dudas y miedos se materializaban en pequeños actos de control. Las miradas de otras mujeres hacia Javier, los mensajes en su teléfono y las actividades fuera de su alcance se convertían en fuentes de conflicto. Raquel, como una mariposa atrapada en una jaula de celos, a menudo se encontraba enredada en sus propias emociones intensas. Sin embargo, en una paradoja intrigante, Raquel también desataba su coquetería con otros sujetos en la periferia de su relación con Javier. Sus acciones parecían indicar un deseo de provocar celos en su amante, una forma complicada y poco saludable de mantener la transparencia en su relación. Estos juegos de coqueteo, aunque destinados a mantener a Javier cerca, solo servían para aumentar las tensiones en su amor clandestino. Las diferencias políticas, como sombras acechantes en su historia de amor, también contribuían a la complejidad de su relación. Raquel y Javier estaban en lados opuestos del espectro político, como dos estrellas que brillaban en constelaciones diferentes. Sus discusiones a menudo se convertían en tormentas que amenazaban con destruir la paz que habían encontrado en los brazos del otro. En medio de este caos emocional, seguían buscándose en la noche, como dos almas enredadas en un torbellino de deseo y pasión. Los momentos de intimidad eran como refugios en los que podían olvidar las complicaciones de su relación. Pero incluso en esos momentos, la sombra de la posesión y las diferencias políticas acechaban en las sombras como un recordatorio constante de los desafíos que enfrentaban. Su historia de amor, en este capítulo marcado por la posesión y las complejidades emocionales, se había vuelto un laberinto en el que se perdían y se encontraban una y otra vez. El destino, con su maestría misteriosa, tenía planes inciertos para su relación y solo el tiempo diría si sería capaz de superar las tormentas que se avecinaban y encontrar la paz en medio de la turbulencia de sus corazones. El dolor de la despedida. En el epicentro de su amor, como en el núcleo de una tormenta implacable, las diferencias políticas y la terquedad de Raquel
habían alcanzado su clímax. Lo que alguna vez había sido un ardoroso debate ahora se convertía en un colosal enfrentamiento público, donde las palabras se erigían como espadas en un campo de batalla emocional. El amor que solía ser su refugio, el faro que los guiaba en la oscuridad, parecía esfumarse como el viento que arrastraba hojas secas. Las promesas de amarse hasta los 96 años, que alguna vez fueron su mantra sagrado, ahora palidecían en el horizonte como una estrella a punto de extinguirse. Los actos de Raquel, tan desconcertantes como dolorosos, parecían extraídos de una pesadilla, como si hubiera caído bajo el hechizo de una misteriosa malevolencia. Calumniando a Javier en su intento de desacreditarlo públicamente, su proceder se tornaba enigma y tormento. En su comportamiento se insinuaba un trasfondo oscuro que amenazaba con empañar el cristal de su amor. Javier, herido y perplejo, no podía descifrar la transformación de la mujer que había abrazado con pasión desenfrenada. Las acusaciones falsas y los ataques públicos eran puñales que se clavaban en su pecho, y la distancia entre ellos se ensanchaba como un abismo infranqueable. Los besos que solían arder como ascuas y las caricias que eran la melodía de su amor habían cedido ante un gélido silencio, como una noche sin estrellas que arrebata la guía a los navegantes. El dolor de la despedida era un lamento constante, un eco que retumbaba en las profundidades de sus almas, y cada día que transcurría se asemejaba a un suspiro doloroso. A pesar del sufrimiento, Raquel y Javier continuaron buscándose en la penumbra de la noche, como dos almas errantes en busca de un refugio. Sus encuentros eran como fugaces destellos de un amor que se negaba a extinguir, y en esos momentos efímeros se encontraban consuelo en medio del torbellino de emociones. Este momento de su historia era una sinfonía de dolor y despedida, una composición en la que el amor, a pesar de las heridas, persistía en sus corazones, guardando pacientemente en las sombras la oportunidad de renacer con renovada fuerza. Un adiós en el crepúsculo. Los años habían llevado a Raquel y Javier por caminos separados, cada uno tejido con hilos de compromisos y responsabilidades. Sus almas, una vez enlazadas por un amor juvenil, se habían distanciado, como dos estrellas que, a pesar de compartir el mismo cielo, parecían moverse en órbitas diferentes. Raquel, con sus ojos centelleantes y su cabello que parecía esconder secretos en cada hebra, había encontrado en su esposo un compañero tranquilo y leal. Juntos habían construido una vida llena de comodidades y logros, pero la sombra de su amor juvenil seguía acechando en las esquinas de su mente, como una melodía que no podía dejar de tararear en sus sueños. Javier, por su parte, se había sumergido en su carrera, acumulando éxitos y reconocimiento. Su esposa, una mujer fuerte y comprensiva, había sido su compañera en todas las estaciones de la vida. Sin embargo, la llama de su amor clandestino seguía ardiendo en lo profundo de su corazón, como una luz que parpadea en la oscuridad. El punto de quietud llegó cuando sus diferencias políticas, que habían sido chispas distantes en el horizonte, se convirtieron en un abismo infranqueable. Los debates y las discusiones se volvieron un telón de fondo constante en su relación. Cada palabra pronunciada con pasión, cada gesto de desacuerdo, se convirtió en grietas que amenazaban con separarlos para siempre. Raquel, quizás como un acto de rebeldía contra las tensiones en su hogar, comenzó a coquetear de manera ingenua con sus compañeros de trabajo. Sus risas y miradas cómplices parecían ser una válvula de escape a su realidad. Javier, inmerso en sus propios desafíos profesionales, no pudo darle la atención que ella anhelaba. Fue en medio de este torbellino emocional
que tomó la dolorosa decisión de poner un punto final a su relación. Las promesas de compartir hasta los 96 años quedaron suspendidas en el aire como burbujas de jabón que se desvanecen en el viento. Sus caminos se bifurcaron y aunque el adiós fue un suspiro amargo, también dejó una ventanita entreabierta. A pesar de todo, la química y la atracción que una vez los unieron no se desvanecieron. Cada encuentro furtivo, como destellos de estrellas en una noche oscura, los recordaba de lo que habían compartido. Sus vidas podían estar en constante movimiento, pero en esos momentos robados se encontraban de nuevo en un espacio donde el tiempo se detenía. Así, la historia de Raquel y Javier llegó a su fin, al menos en su forma convencional, pero en el rincón secreto de sus corazones, sus almas seguían resonando al compás de un amor que había desafiado el tiempo y las circunstancias. Y aunque los capítulos se cerraran, las páginas de su historia personal permanecerían en evolución constante, escribiendo una narrativa que solo ellos podrían comprender por completo. El crepúsculo de su amor no marcó un final definitivo, sino el inicio de un nuevo amanecer lleno de misterio y posibilidades. Un encuentro en el camino de los sueños. Los años pasaron, y con ellos Raquel y Javier asumieron la apariencia de haber cerrado un capítulo en sus vidas. Las heridas del pasado, aunque cicatrizadas, seguían latiendo en el fondo de sus almas, como un recuerdo inolvidable de lo que una vez compartieron. El mundo siguió girando, y ellos, a pesar de las promesas rotas y los adioses, continuaron en su búsqueda individual de la felicidad. Raquel, con sus ojos que habían visto el mundo y su cabello ondeando como bandera de libertad, nunca abandonó su sueño de vivir en un lugar campestre, en la montaña que se erguía majestuosa cerca del pueblo. Siempre había imaginado un refugio en un rincón apartado del mundo, un remanso de paz donde los suspiros se fundieron con la brisa y los sueños podían tejerse como constelaciones en el cielo nocturno. Javier, en su búsqueda de significado, había explorado los confines de su propio espíritu. Había buscado respuestas en los libros y en la quietud de las noches estrelladas. La llama, que alguna vez ardió con pasión juvenil, había dado paso a una luz serena, pero aún guardaba en su interior el eco de lo que una vez fue. El giro inesperado llegó en una tarde de otoño, cuando el destino, como un mago travieso, los hizo cruzarse nuevamente en el camino. Raquel, con su mochila y su corazón lleno de nostalgia, había decidido visitar el pueblo, que una vez fue testigo de su amor. La montaña que siempre había soñado alcanzar se alzaba majestuosa ante ella, como un desafío esperando ser conquistado. Javier, en su propio viaje de descubrimiento, había decidido explorar las montañas y bosques de la región, un escape de la rutina de la vida moderna. Sus pasos lo llevaron a un sendero que ascendía hacia la cima de la montaña, como una escalera hacia lo desconocido. Y allí, en medio de ese mundo mágico que parecía sacado de las páginas de un cuento, sus miradas se cruzaron una vez más. El sol del atardecer teñía el horizonte de tonos dorados, como si el cielo mismo celebrara su reencuentro. Las palabras se quedaron cortas ante la intensidad del momento, y el tiempo pareció detenerse como un reloj que había perdido su ritmo constante. Raquel, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza, extendiendo la mano hacia Javier, como un faro en medio de la oscuridad. Javier, con su mirada llena de comprensión, tomó su mano como si fuera un pacto sellado en las estrellas. Juntos exploraron la montaña que una vez fue solo un sueño en el corazón de Raquel. Descubrieron cascadas escondidas y senderos secretos, como si el bosque mismo les hubiera estado esperando. En cada suspiro de viento
y en cada susurro de hojas encontraron la música de su alma compartida. En este rincón mágico, en este mundo diferente que habían soñado, Raquel y Javier se reencontraron en un abrazo que parecía fusionar sus almas. El pasado quedó atrás y el presente los envolvía como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Sus sueños se habían cumplido y en ese momento el universo entero celebraba su reencuentro como un regalo del destino. Así, en este momento inesperado de su historia, Raquel y Javier descubrieron que el amor, como un río eterno, siempre encuentra su camino de regreso. Y en el mundo mágico que habían construido juntos en la montaña, encontraron un refugio para sus corazones que latían al unísono, como dos estrellas que finalmente se habían alineado en el cielo de su destino. Ellos entendieron que el amor verdadero es como un mapa dibujado por las estrellas, guiándolos hacia el lugar donde pertenecían, el lugar donde sus almas encontraron su hogar. Las noches en la montaña se volvieron su refugio secreto, donde las conversaciones se tejían con hilos de confianza y complicidad. Cada amanecer, con sus colores dorados, parecía pintar una nueva página en su historia compartida. Los años pasaron, pero el tiempo parecía haber encontrado su propio ritmo en aquel rincón del mundo. La montaña, con su majestuosidad inmutable, fue testigo de las estaciones de sus vidas. Juntos vivieron el esplendor de la primavera, la pasión del verano, la nostalgia del otoño y la serenidad del invierno. Como dos árboles que crecían juntos en el bosque, encontraron en su compañía la fuerza para enfrentar las tormentas y la calma para disfrutar de los días soleados. Sus vidas, una vez separadas por compromisos y diferencias, se habían entrelazado de nuevo y nuevo en una danza perfecta. Cada día era una canción que cantaban juntos. Cada noche una historia compartida bajo el manto de estrellas que parecía brillar más intensamente en su presencia. El mundo exterior, con sus ruidos y distracciones, parecía desvanecerse cuando estaban juntos en su montaña mágica. En esos momentos, Raquel y Javier habían encontrado la paz que tanto ansiaban, como dos almas que finalmente habían encontrado su hogar en el otro. Y así, en este episodio inesperado de su historia, comprendieron que el amor verdadero no entiende de límites temporales ni barreras. Se dieron cuenta de que, aunque sus caminos los habían llevado por sendas diferentes, el destino los había reunido de nuevo, en el lugar donde pertenecían, en el mundo mágico que habían soñado juntos. Y mientras el tiempo seguía su marcha, Raquel y Javier continuaron escribiendo su historia de amor en las páginas de la montaña, una historia que no tenía fin, una historia que perduraría en las estrellas y en los suspiros del viento, como un cuento eterno de dos almas que se encontraron y nunca más se dejaron ir. En ese rincón mágico, en ese mundo diferente que habían creado, encontraron su refugio y su felicidad, como dos almas que finalmente habían encontrado su hogar en el corazón del otro.